Hola, comunidad de libre pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos, como siempre, a nuestra serie Despertando Conciencias. Un grupo de generales del más alto rango de los Estados Unidos lanzaron una advertencia contra la izquierda progresista mediante una carta abierta que señala el grave riesgo al que está expuesto el pueblo norteamericano. Hace unos pocos días, las agencias internacionales de noticias, incluso algunos medios norteamericanos, difundieron dos cartas de militares franceses advirtiendo al presidente Emmanuel Macron sobre el mismo tema. ¿Tendrá algo que ver la carta de los militares estadounidenses con las cartas de los oficiales franceses? Continuemos analizando estos hechos. En la carta, los altos oficiales aseguran que el país está cayendo en manos de un grupo marxista que quiere acabar con las libertades democráticas de los estadounidenses y urge que la sociedad se organice para eliminar todos los riesgos que están ensombreciendo el panorama del país. Los generales dijeron lo siguiente: nuestra nación está en grave riesgo y en grave peligro. La carta abierta firmada por más de 127 oficiales superiores retirados advirtió que Estados Unidos está bajo un tremendo asalto por parte de aquellos que creen en el socialismo y el marxismo, afirmando que la nación está en grave peligro, de acuerdo a lo reportado por BBC News. Los oficiales retirados animan a los estadounidenses a involucrarse más políticamente para actuar contra el marxismo, que actualmente está siendo impulsado por la izquierda progresista de la mano de Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, además de otros personajes, claro está. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como república constitucional, como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776, se lee en la carta. El conflicto es entre los partidarios del socialismo y el marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional y la libertad individual. Recordemos que un alto oficial de bandera es un rango histórico tanto naval como militar y un título dentro de la flota estelar. Se usa generalmente para referirse a todos los oficiales de rango superior que estuvieron o que están actualmente al mando de escuadrones de naves y posiblemente con el mando directo sobre alguna de ellas. Es decir, que la carta tiene mucho peso en la opinión pública. Pero ¿por qué estos altos oficiales hacen este tipo de advertencia? En la carta, los oficiales retirados también criticaron la oposición a las nuevas disposiciones de la Ley por la Integridad Electoral, que exige que los estadounidenses se identifiquen para ejercer su derecho constitucional de elegir a sus gobernantes. Hoy en día muchos están llamando a estos controles de sentido común como racistas, en un intento por evitar mantener una verdadera democracia. Utilizar el término racial para suprimir la prueba de elegibilidad es en sí mismo una táctica de intimidación tiránica. Además, dicen ellos, el Estado de Derecho debe ser aplicado en nuestros procesos para elegir a nuestros gobernantes y asegurar la integridad. El FBI y la Corte Suprema deben actuar rápidamente cuando las irregularidades salen a la luz y no ignorarlas como se hizo el año pasado. Del mismo modo como también condenaron el cierre de las escuelas y negocios y la prohibición para hablar de ciertos temas que hacen parte de la expresión a la que tienen derecho la gente en un país democrático como los Estados Unidos. Debemos apoyar y responsabilizar a los políticos que actuarán para contrarrestar el socialismo, el marxismo y el progresismo, apoyar nuestra república constitucional e insistir en un gobierno fiscalmente responsable, mientras se centra en todos los problemas de los estadounidenses, especialmente de la clase media, y no en los grupos de intereses especiales o extremistas, que quieren dividirnos en facciones enfrentadas. En sus críticas, por supuesto, no faltaron la terrible crisis fronteriza desde la llegada de la nueva administración, y los ilegales están inundando
el país, trayendo consigo altos costes económicos, delincuencia y la disminución de los salarios y de las oportunidades de empleo, también lo expresan los generales. Debemos restablecer los controles fronterizos y seguir construyendo el muro mientras apoyamos a nuestro personal dedicado al control de fronteras. Las naciones soberanas deben tener fronteras controladas, señalaron en la misiva. Los oficiales también cuestionaron el hecho de establecer relaciones de cooperación con el Partido Comunista Chino, calificando a China como la mayor amenaza externa para los Estados Unidos. Debemos imponer más sanciones y restricciones para impedir su objetivo de dominación mundial y proteger los intereses de Estados Unidos. Asimismo, cuestionaron la política de detener la construcción del oleoducto Keystone XL e instan a su reapertura para poder recuperar la independencia energética de los Estados Unidos. Además, continuaron diciendo los generales en la carta: detener el oleoducto Keystone elimina nuestra independencia energética recientemente establecida y nos hace depender energéticamente de naciones que no son amigas nuestras, al tiempo que elimina valiosos puestos de trabajo estadounidenses. Debemos abrir el oleoducto Keystone y recuperar nuestra independencia energética por razones económicas y de seguridad nacional. Ahora, es muy claro que los militares están en contra del comunismo, del socialismo y del marxismo. Esta carta de los militares retirados estadounidenses parece no ser parte de un factor aislado, sino que viene después de una similar publicada en Francia, que tuvo un gran impacto en los medios y en la opinión pública. Hace 3 semanas, la revista conservadora francesa Valoirs Actuels publicó una carta de la que eran autores 20 exgenerales, en la que se afirmaba que Francia estaba en peligro, afirmando que el islamismo y las hordas de los suburbios estaban transformando el país, que se estaba desintegrando. La misiva, que llamaba a un golpe de Estado contra el gobierno de Emmanuel Macron, también fue refrendada por un centenar de oficiales de alto rango y más de 1 millar de militares de todo el país galo. ¿Cuál es el trasfondo de estas cartas militares? Yo creo que tiene un peso considerable el hecho de que oficiales de alto rango, aunque sean retirados, hagan un llamado a la acción a la gente de a pie. Tal vez sea un preludio de tiempos de cambios en donde la gente realmente despierte, se rebele y diga: no queremos más políticas comunistas y socialistas. Y es probable que ese día no esté tan lejos. Por otro lado, analistas en economía estadounidenses dijeron que están en peligro los cimientos y la grandeza del país del norte. ¿Será cierto esto? Comencemos analizando el más reciente ataque a la red de oleoductos del país, que produjo por unos días la parálisis del suministro de combustibles en el sureste de los Estados Unidos. Señores, los terroristas cibernéticos ya probaron la completa vulnerabilidad del sistema de distribución de combustibles y lo volverán a hacer. Los oleoductos son el nuevo blanco de los terroristas cibernéticos. Lo que sucedió tras el catastrófico ciberataque causado por el grupo criminal de hackers DarkSide sobre el oleoducto Colonial puso de manifiesto una vez más lo dependiente que resulta el sistema económico y social de los Estados Unidos de sus oleoductos. Los enemigos de Estados Unidos lo saben, y el caos que se vivió durante los últimos días por la escasez de combustible tal vez fue solo una muestra de lo que puede llegar a suceder si no se comienza a valorar y proteger el sistema nacional de transporte de petróleo y de combustibles. Y es que no solamente se produjo escasez de combustible, sino también escasez de alimentos y productos de primera necesidad. Porque los tractocamiones en los que se envían estos productos a los supermercados se quedaron en las colas de las estaciones de servicio mientras podían conseguir diésel para poder mover sus vehículos. Prácticamente la totalidad de los alimentos y productos que llegan a las estanterías de los supermercados se transportan en camiones para distribuirse a través de todo el extenso territorio estadounidense.
Cuando apenas uno de los oleoductos deja de funcionar, los camiones se paralizan y el desabastecimiento total puede demorar solo algunos días en llegar. Lo que sigue a eso puede ser una verdadera crisis social sin precedentes en la historia nacional. Amigos nuestros, ahora ven por qué la seguridad nacional del país está en grave riesgo. Los enemigos de la libertad y del capitalismo ahora comprenden que se puede paralizar completamente los Estados Unidos, eliminando cualquiera de los oleoductos que existen en el país. El cierre del oleoducto Colonial provocó una ola frenética a lo largo de toda la costa este, afectando a 17 estados y provocando estampidas de compra en los supermercados por temor a la escasez. Pero finalmente el problema se solucionó luego de muchas horas. Amigos nuestros, aquí la pregunta es: ¿qué hubiese sucedido si la parálisis hubiera durado más tiempo o si el ataque hubiese afectado también a otros oleoductos? El impacto tras el cierre del oleoducto Colonial se vio reflejado rápidamente en todas las gasolineras de las zonas afectadas, con incontables automovilistas peleando unos con otros por llenar sus tanques de combustible. Y eso se presenta cuando normalmente no hay suministro de gasolina. Otro analista anónimo dijo que si algo hiciera que la gasolina dejara de llegar por un periodo de tiempo más largo, la incapacidad para llenar nuestros vehículos sería uno de nuestros menores problemas. ¿Por qué? Los camiones también necesitan combustible. Y si nuestros camiones dejaran de funcionar durante un periodo prolongado, se paralizarían prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad. Es decir, la distribución de toda clase de productos, incluidos los del sector industrial, que necesitan materias primas para su producción. La población estadounidense distribuida en este enorme territorio solo puede ser abastecida gracias a los miles de camiones que recorren las carreteras las 24 horas del día, todos los días del año. Antes de lo que sucedió esta semana, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera habían imaginado un escenario en el que todos los camiones dejaran de funcionar repentinamente. Y el ataque cibernético contra el oleoducto Colonial ha expuesto cuán vulnerable es realmente nuestra infraestructura. Ante esta situación cabe preguntarse si la administración le da la suficiente importancia al asunto y si está tomando medidas para prevenir futuros ataques. Según lo que añadió el analista, en principio preocupa que las políticas energéticas implementadas por la administración fueron justamente en contra del sistema tradicional energético, afectando directamente a los oleoductos y a toda la industria que los rodea. Tanto es así que en una de sus primeras medidas canceló el proyecto de construcción del oleoducto Keystone XL. Además anunció una moratoria indefinida a los nuevos arrendamientos para explotación de petróleo y gas natural en tierras y mares federales, derribando una de las mayores fuentes de ingresos del gobierno federal. Según el Instituto Estadounidense del Petróleo, hay más de 190.000 millas de tuberías que transportan petróleo líquido en los Estados Unidos y conectan áreas de producción con refinerías y plantas químicas desde donde se entregan los combustibles que los consumidores y las empresas estadounidenses necesitan. La guerra ya no necesariamente se manifiesta con misiles derribando edificios y aviones, ni con militares armados invadiendo las fronteras. Un grupo de maleantes detrás de una computadora puede generar muy fácilmente un desabastecimiento generalizado, puede generar también hambrunas y en consecuencia un caos total. Estados Unidos tuvo un fuerte llamado de atención y ahora las autoridades deben demostrar cuán comprometidas están con la patria y con la seguridad de sus ciudadanos. Por hoy no es más, amigos nuestros, y como siempre, yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Les dejo dos interrogantes para el cierre. 1. ¿Qué piensa el pueblo estadounidense de la Carta de los Generales norteamericanos? Y 2. ¿Debería el gobierno proteger más la seguridad energética del país para evitar el desabastecimiento de combustibles?
envíennos por favor sus opiniones y sus comentarios acerca del programa del día de hoy. Nos quedamos como siempre a la espera de todas sus respuestas. Muchas gracias, comunidad de Libre Pensadores, por su compañía. Nuestra cita es en el próximo programa.